Bien, hoy vamos a ver la teoría que permite continuar con la guía 6. Lo que vamos a ver hoy es cómo calcular extremos absolutos de funciones definidas en dominios, en regiones. Regiones específicas que van a tener ciertas propiedades que vamos a ver. Entonces el problema que vamos a considerar es el siguiente. Tenemos una función en un cierto dominio, que es un subconjunto de R2, con resultados en R, o sea, una función de dos variables. Y vamos a empezar a hacer suposiciones sobre el dominio. Vamos a suponer que el dominio A es un conjunto cerrado. Bueno, ¿qué quiere decir que un conjunto sea cerrado? Decimos que un conjunto A contenido en R2 es cerrado si los puntos que están en el borde de A también llamada a veces frontera de A, los puntos que están en la frontera de A. En símbolos se suele llamar la frontera con este símbolo, el mismo que el de derivada parcial. Entonces, si los puntos que están en la frontera de A forman parte de A. O sea que A contiene a los puntos del borde de sí mismo. Ejemplos. Bueno, nosotros en general a los conjuntos los estudiamos gráficamente. Entonces, recordarán que tenemos la convención de que un dibujo cuando le dibuja un conjunto cuando le dibujamos el borde en línea punteada, lo que queremos significar con eso es que el borde no forma parte del conjunto. Bueno, acá es justo al revés, ¿no? Son conjuntos que el borde los dibujamos con línea llena, o sea, el borde forma parte del conjunto. Entonces, un primer ejemplo puede ser el siguiente. Los puntos X, Y en R2, tales que X cuadrado más Y cuadrado sobre 4 es menor o igual que 1. Bueno, ¿cómo se grafica este conjunto? Bueno, a esta altura ya saben que para graficar un conjunto, primero justamente empezamos graficando el borde. El borde es una elipse que corta al eje X en 1 y menos 1, porque acá abajo hay un 1, digamos, y corta el eje Y en 2 y menos 2, porque acá hay un 4. El borde es esto. Y como dice menor o igual, son los puntos que están adentro. Eso se puede determinar de varias maneras. Entonces el conjunto A es esto. Bueno, la frontera de A en este caso, o borde de A, ¿quién sería? Bueno, justamente la elipse. Que claramente forma parte del conjunto, ¿no? Lo que está ocurriendo acá entonces es que la frontera del conjunto es parte del conjunto, entonces A es cerrado. Bueno, ¿qué es lo que garantizó en esta
las expresiones que aparecen acá, que la frontera forme parte del conjunto, que acá está el símbolo menor o igual. Al decir menor o igual, eso quiere decir que es menor, pero también puede ser igual, y entonces los bordes, los puntos del borde, que es donde vale igual, están incluidos en el conjunto. Veamos otro ejemplo vinculado a este. Dos. El conjunto vamos a llamarlo A', que son los pares x y de R2, tales que x cuadrado más y cuadrado sobre 4 es menor estricto que 1. Acá hemos puesto menor estricto. Entonces, ¿cómo se dibuja este conjunto? Bueno, el borde del conjunto está formado por los puntos que cumplen la igualdad, así que el borde va a ser la misma elipse, pero ahora dice menor que 1, o sea que entonces hay que dibujar el borde con línea punteada. Y el conjunto es lo que está dentro, pero sin el borde. Bueno, justamente como no tiene al borde, este sería A', A' no es cerrado. El borde del conjunto A', fíjense, es el mismo borde o frontera del conjunto A, es la elipse, pero ya no forma parte del conjunto debido a que dice acá menor estricto. En general ese es un criterio que podemos observar siempre. Cuando está definido con menor igual o mayor igual va a ser cerrado, y cuando hay menor estricto no. Veamos un par de preguntas relacionadas con este mismo. Por ejemplo, les hago la siguiente pregunta. El siguiente conjunto, vamos a llamarlo, bueno, la propia frontera de A o de A', que son los puntos x y que cumplen la igualdad. ¿Quién es este conjunto? Bueno, es la elipse ahora, ¿no? Solo la elipse. ¿Este conjunto es cerrado? ¿Cuáles son los puntos del borde de un conjunto que ya es el borde? Bueno, haría falta definir el borde por ahí con mayor precisión, pero la cuestión es que el borde del conjunto, que ya es un borde, es lo mismo que había. O sea, el borde, si el conjunto consiste solamente de puntos que están en el borde, es su propio borde, y entonces la respuesta es que sí es cerrado. Bueno, para no, un ejemplo 3, para cerrar un poco la cuestión, tomamos el siguiente conjunto A segunda. De vuelta, el interior de la elipse, pero pongámosle con i mayor que 0. Bueno, ¿cómo se dibuja este conjunto? Bueno, hay que hacer una intersección acá del conjunto, los puntos que cumplen esta desigualdad, que ya sabemos quiénes son, con los puntos que cumplen esta desigualdad, que son los puntos que están en el semiplano de arriba, estrictamente en el semiplano de arriba, excluyendo el eje X. Entonces, si practicamos esta intersección, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Nos va a quedar la parte de arriba de la elipse, cortada por la mitad, pero en el corte acá lo dibujo punteado porque los puntos tienen que tener i más grande que 0. Incluso tengo que dibujar acá paréntesis para aclarar que este punto así en el extremo, estos dos puntos en el extremo, en 2, no, para 1 y menos 1, no están. Los que sí están son los que están adentro, pero hasta la línea i igual a 0 excluyéndola.
Bueno, ¿qué hay de este conjunto? ¿Es cerrado o no es cerrado? Bueno, para saber si es cerrado o no, estudiamos cuál es el borde. ¿Cuál es el borde del conjunto? Bueno, claramente la línea de la mitad de la elipse de arriba es parte del borde, pero también es parte del borde la línea esta, que le sirve de borde. O sea que la línea de borde del conjunto es esta línea cerrada. Bueno, claramente se ve que el borde no está íntegramente contenido en el conjunto porque hay una parte del borde, la de abajo, que no está en el conjunto. Entonces esto dice que A segunda no es cerrado. Bueno, como decía, los conjuntos cerrados, que va a ser importante distinguirlos en este estudio de máximos y mínimos, los vamos a distinguir básicamente gráficamente, pero no estaría mal poner cuál sería la definición analítica o rigurosa de conjunto cerrado o de punto de borde, mejor dicho. Definición, pongámosle así, analítica, no gráfica. Entonces, decimos que un punto P está en la frontera o borde de un conjunto A, símbolos que P pertenece a la frontera de A, si satisface lo siguiente, si cumple lo siguiente, dos puntos. Para cualquier radio que sea, R positivo, si formamos el disco de centro P y radio R, disco, centro P y radio R, entonces ocurre que en el disco hay puntos de A y puntos del complemento de A, puntos que no están en A, que no son de A. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos acá, digamos, el borde del conjunto, un dibujo parcial de cómo viene el conjunto, acá está, este sería el borde de A. Acá estaría A y acá estaría el exterior o complemento de A. Un punto está en el borde cuando tiene la siguiente característica. Dibujamos un disco centrado en él, punto P. Buscamos un disco abierto de cualquier radio que sea, por más chico que sea, y siempre lo que vamos a encontrar es que en este disco hay puntos de A y puntos del complemento de A. Esta característica de que en cualquier disco que sea hay puntos del exterior y puntos del interior, distingue a los puntos del borde. Fíjense que un punto que esté en el interior de A, si uno toma un disco bastante pequeño, va a tener solo material, cosas de A. O sea que hay radios pequeños para los cuales no se cumple esta propiedad. O sea, este punto, digamos, Q, no está en el borde. Y este punto R, que está en el exterior de A, tampoco. Porque, de vuelta, podemos tomar un disco suficientemente pequeño y no vamos a encontrar nada de A. O sea, este tiene todas cosas de A, este tiene nada de A. Solamente estos tienen puntos de A y puntos que no lo son. Y esto incluso si el borde en algún momento se vuelve así, una línea interrumpida, estos puntos que están en el borde, cuando les trazamos un disco, también vamos a ver que tienen puntos de A, no precisamente el centro, pero sí puntos de A y puntos de fuera de A. Esta sería la definición formal, que no la vamos a usar mucho. Más que nada lo doy para que lo tengamos presente. Bueno, entonces volvemos al problema original, o sea, volvemos a una función con un dominio A contenido en R2, a valores en R. Y vamos a suponer que el conjunto es cerrado. Después vamos a pedirle más todavía, pero por ahora vamos a pedir que sea un conjunto cerrado.
Bueno, entonces el objetivo va a ser buscar extremos. Buscamos extremos máximos mínimos de f en A. Y vamos a empezar por considerar la situación tal vez más simple, que es primera situación, digamos, que sea un conjunto A, que sea una curva. A, que sea una curva. Puede ser una curva así, con principio y final, o una curva como la de recién, que el principio coincide con el final. Cualquiera de estas dos situaciones. Como es un conjunto cerrado, este tipo de conjuntos, así que es una curva que empieza y termina en el mismo lugar, ya sabemos que es cerrado. Para que este conjunto sea un conjunto cerrado, se requiere que los extremos, los dibujé, estén en el conjunto. O sea, no tiene que ser una curva que termine con paréntesis. En todo caso, tendría que terminar con corchetes, porque el punto final e inicial de la curva tienen que estar. Bueno, estos serían ejemplos de curvas que son conjuntos cerrados. O sea, una curva que además es un conjunto cerrado. Entonces, el dominio de la función va a ser una curva ahora y vamos a tratar de establecer cómo calcular máximos y mínimos. Vamos a ver hoy, lo vamos a ver en ejemplos, por supuesto, vamos a ver un par de ejemplos. Ya que estábamos con esa elipse, estoy medio obsesivo con esa, entonces sigamos con esa elipse. Entonces tomamos como conjunto A la curva esta que era el borde de la elipse, o sea, la elipse, digamos. Acá era 1. Ese es el dominio de la función. De acá sale una f que va a parar a R. Y lo que buscamos son extremos. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular extremos de una curva? Yo acá hice curvas limitadas, pero podrían ser curvas ilimitadas, digamos. Toda una recta que vaya hasta el infinito también se puede hacer allí. Solamente por conveniencia. Bueno, ¿cómo hacemos para hallar los extremos? Bueno, vamos a ver que esto en realidad es un problema sencillo, porque se reduce a un problema de una sola variable. Pero claro, vamos a necesitar, para que eso ocurra, para poder resolver el problema por ahora y para que se convierta en un problema de una sola variable, lo que necesitamos es una parametrización de la curva. O sea, por eso insistíamos bastante con parametrizaciones. Necesitamos parametrizar A. Bueno, para parametrizar una elipse uno se aprovecha de lo siguiente, que se parece a una circunferencia con una leve distorsión, digamos, ¿no? Es como la ecuación de una circunferencia donde una de las dos variables o las dos están divididas o multiplicadas por una constante. Entonces acá se ve cómo uno puede parametrizar que esto, llamar x a coseno de t, llamar a i sobre 2 seno de t y dejar que t se mueva en el intervalo 0,2pi. O sea que la parametrización sería r de t, digámosle. Sería coseno de t. La i sería 2 seno de t. Y la t, como dije, se mueve en el intervalo 0,2pi. Entonces, si queremos encontrar los máximos extremos de f en A, es lo mismo que encontrar extremos de la función f compuesta con r de la variable t para t en el intervalo 0,2pi. ¿No? Porque r de t recorre toda la curva. Entonces, si queremos saber cuánto vale más y cuál es el valor más alto y más bajo de f, lo que tenemos que ver es el valor más alto y más bajo de esta función. Pero fíjense que esta función la podemos llamar, bueno, ahora le vamos a poner nombre, es una función de
del intervalo 0,2pi con valores en R. No dije quién es f. Bueno, pongamos una f, por ejemplo. Una cosa que no sea muy complicada. Pongamos como función f de x, y. Podría poner acá. Para no complicarnos la vida. Pongamos x. ¿Cuál había puesto? Esperen. X menos y. Esta es la función. Entonces, componemos esta función con esta parametrización y lo que nos queda es que f compuesta con r en t es la función. En lugar de la x tengo que poner coseno de t, me va a quedar coseno de t menos 2 seno de t. Bueno, podemos llamar a esta función para abreviarla g de t. Y es una función de un intervalo cerrado a valores en R. Tenemos que encontrarle máximos y mínimos. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer eso? En una variable tenemos una herramienta formidable que es estudiar el crecimiento de la función. Si sabemos cuándo sube y cuándo baja en este intervalo, vamos a saber todo acerca de la función en cuanto a máximos y mínimos. Entonces estudiamos el crecimiento de g. Es decir, miramos la derivada primero. G', que es menos seno de t, menos 2 coseno de t. Y bueno, igualamos a 0. Buscamos los puntos críticos. Entonces nos va a quedar que menos seno de t tiene que ser igual a 2 coseno de t. Y fíjense que coseno de t no puede ser 0 para que se cumpla esto, porque si el coseno es 0, el seno no es 0, así que ya sabemos que está excluido este caso. Entonces pasamos dividiendo y lo que tenemos es que podemos ponerlo así, como que seno de t sobre coseno de t es igual a menos 2. Pasamos el menos del otro lado. Y esta es la tangente de t. O sea, lo que estamos buscando son los puntos críticos de esta función son los puntos donde la tangente vale menos 2. Bueno, si ponemos eso en la calculadora nos va a arrojar un valor, pero tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si metemos esto en la calculadora, acá va a decir un valor, pongámosle, llamémoslo T1, que va a ser arco tangente de tangente a la menos 1 de menos 2. Y ese va a ser un valor. Pero, como estamos en el intervalo 0,2pi, lo que va a ofrecer es un valor entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y nosotros lo queremos entre 0 y 2pi. Entonces hacemos un breve gráfico de la función tangente. Tiene asíntotas verticales, ¿no? En pi sobre 2, en menos pi sobre 2, que es cuando el coseno vale 0. En 3 medios pi, disculpen que salió medio prolijo, va así la función. Bueno. Y acá repite el mismo dibujo. Y acá también. Pero no lo continuamos porque es hasta acá que la queremos ver. Incluso a la izquierda del 0 no nos interesa. Nos interesa entre estos dos valores. Bueno, y queremos ver cuando la tangente vale menos 2.
Fíjense que la calculadora nos va a dar, pongamos la cascada hasta menos 2. La calculadora nos debería arrojar este valor, pero no nos sirve. Los valores que sí nos van a servir son este, es este que da la calculadora más pi. Vamos a llamarlo, claro, este sería T1, pero este 1 no sirve, ¿no? El que va a servir va a ser este. Vamos a llamarlo, llamo T0 a este, que da la calculadora, que es un valor negativo. Nosotros vamos a querer este, T1, y este otro, T2. T1 es el valor que da la calculadora más pi, y T2 es el valor T1 más pi, o sea, T0 más 2pi. O sea, de los que nos da la calculadora, que no lo estoy haciendo, lo dejo así expresado, tenemos estas dos soluciones. Bueno, entonces, ¿cómo sigue esto? Uno hace una tabla, pero como estamos haciéndolo en intervalo cerrado, la tabla empieza en 0, continúa en el primer punto crítico este, T1, se interrumpe de vuelta en el segundo punto crítico, T2, y finalmente finaliza en 2pi. Bueno, hacemos acá la tabla de la derivada. Acá sabemos que la derivada vale 0 y acá también. Entonces lo que necesitamos saber es qué signo tiene acá. Recuerden la derivada de f', perdón, g se llamaba la función. G' era menos seno de t menos 2 coseno de t, y entonces buscamos algún valor entre 0 y t1. Por ejemplo, pi sobre 2 podemos tomar acá. Si hacemos g' en pi sobre 2, es menos seno de pi sobre 2, menos 2 coseno de pi sobre 2. Coseno de pi sobre 2 es 0, seno de pi sobre 2 es 1, así que acá nos da menos 1. Menos 1. O sea que acá es negativa. Entre T1 y T2, acá está pi, por ejemplo, ¿no? Que es donde vuelve a cruzar. Está pi. Y si ponemos g' en pi, ¿cuánto da? Menos seno de pi, que es 0. Coseno de pi es menos 1. Multiplicado por menos 2 da 2. O sea que acá da positiva la función. Y sí que acá sube. Y por último, entre T2 y 2pi, hay que buscar acá un valor. Bueno, acá la tenemos más fulera, pero bueno, ejercicio, vean que acá es negativa. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? La función tiene en el punto T1, el primer punto crítico, hay por lo pronto, un mínimo local. Acá hay un máximo local. Nos fijamos cuánto vale la función acá. Por ejemplo, cuánto vale la función g en 0. La función no la tengo acá. G era coseno de t menos 2 seno de t. Así que g en 0 vale 1. Empieza a bajar. Bueno, hay que ver cuánto vale acá. No, lo que quiero decir es lo siguiente. Y bueno, ¿cuánto vale en 2pi? De vuelta, en 2pi, como seno y coseno se repiten cada 2pi, va a valer lo mismo, ¿no? G en 2pi también va a valer 1. Entonces fíjense que la función arranca en 1, baja, sube y vuelve a bajar hasta 1, ¿no? Es una cosa así. Baja, no sabemos hasta dónde, sube, y después tiene que volver a bajar, sube
hasta el punto segundo extremo, y después tiene que bajar, pero de vuelta hasta llegar a este mismo valor. Entonces no puede, tiene que haber subir más, ¿no? Tiene que hacer un dibujo así. Sin hacer cuenta se ve que este y este son extremos absolutos. Solamente viendo que termina y empieza en el mismo lugar, ¿no? Lo mismo con este. Bueno, estas cosas seguramente las han hecho ustedes en el curso de una variable. Solamente a modo de repaso quería refrescarlo. O sea que si quieren de todo esto, ¿qué es lo que podemos sacar como en limpio? Que para estudiar máximos y mínimos de una función en una curva, si podemos parametrizar la curva, se convierte en un problema de una variable para el cual tenemos herramientas muy contundentes. Bueno. Hay un teorema que quiero citarlo porque tiene que ver con esta situación y del cual vamos a aprovechar luego en una versión más general, que es el teorema de Weierstrass. Weierstrass, pero como es alemán se dice Weierstrass. Un teorema que habrán visto, digamos esta es la versión 1 del teorema, la que ya conocen, tal vez con otro nombre, y es el siguiente, que si uno tiene una función g en un intervalo cerrado, a valores en R, el intervalo debe ser cerrado, la función es continua en todo el intervalo, entonces g alcanza máximo y mínimo absolutos en AB. Lo que ocurrió recién, ¿no? La G alcanzó máximos y mínimos. Puede haber varios puntos que alcancen el punto máximo y varios que alcancen el punto mínimo, pero por lo menos una vez visita el máximo y otra vez visita el mínimo. Bueno. Entonces, eso en cuanto a extremos de funciones definidas en curvas. Ahora, volvamos a dominios en R2, otros dominios en R2, que no sean curvas. Bueno, el tipo de dominio que nos va a interesar y para el cual vamos a poder prever que van a haber extremos absolutos son un tipo de dominio especial que tiene las siguientes propiedades. Definición. Un subconjunto A contenido en R2 se llama compacto si cumple que A es cerrado, pero además A es acotado. Bueno, esto no lo definí, lo defino ahora, es muy fácil. ¿Qué quiere decir que un conjunto es acotado? Que se puede encontrar un disco, hay un disco D tal que tapa al conjunto, o sea que todo el conjunto está contenido en un disco. Podemos taparlo con un disco, centrado donde quiera, en el origen, donde sea. O sea, lo podemos cubrir con un disco. No va a ser un dominio que se extienda indefinidamente en alguna dirección, porque lo vamos a poder tapar, ¿no? Ejemplos de conjuntos. Bueno, si usted le molesta tener que aprender una palabra nueva, y no quiere aprenderse la palabra compacto, puede decir todas las veces que el conjunto es cerrado y acotado. Si dicen eso, cerrado y acotado, no vamos a entender. Bueno, decía ejemplos. Bueno, un disco cerrado con el borde dibujado completo, el borde de un disco cerrado, una elipse como recién, un cuadrado, una elipse decía, cualquier figura plana que contenga su borde y que no se
derrame. Por ejemplo, un conjunto así, donde parte del borde está dibujada punteada, este es no compacto. Estos sí son compactos, ¿no? Este es no compacto porque no es cerrado. Es acotado porque lo podríamos tapar con un disco, pero falla en ser cerrado. Y otro ejemplo puede ser una recta en R2. Una recta es un conjunto cerrado porque todos los puntos son borde, pero no es acotado porque no hay modo de hacer un disco suficientemente grande que la tape. O sea, es un conjunto no acotado. Entonces es no compacto. Lo mismo que el anterior. Bueno, ¿por qué nos importan los conjuntos compactos? Porque tenemos una versión 2 del teorema de Weierstrass. Hay una versión general que por ahí la menciono luego, pero bueno, por ahora tenemos una versión 2 que dice que si tenemos una función definida un dominio de R2 a valores en R, que es continua, y de modo que A es cerrado y acotado o compacto, entonces F alcanza máximo absoluto y mínimo absoluto. En A. Lo mismo que pasaba en un intervalo cerrado en la recta, pasa con un conjunto cerrado y acotado en R2. Bueno, este es un teorema que no vamos a demostrar ni siquiera en el anexo. La demostración requiere, no es muy complicada, pero requiere algunas herramientas que nos harían volver muy atrás y no vale la pena. Y es un teorema teórico, pero sin embargo es muy útil. Vamos a ver que resulta muy útil porque hace una predicción de que bajo ciertas condiciones tiene que haber un máximo y tiene que haber un mínimo. Cuando uno está buscando esas cosas, saber de antemano qué va a haber ayuda, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, hallar los extremos absolutos de f de x y vamos a ver la misma función de antes, así trabajamos menos. F de x menos y en el conjunto A, el mismo del comienzo. Hoy me casé con este conjunto. Bueno, este conjunto ya lo tenemos visto. Sabemos que es una elipse conteniendo el borde. Así que sabemos que es un conjunto cerrado. Y por cierto, también es claro que es acotado, porque lo podemos tapar con algún disco apropiado. La función que estamos considerando claramente es continua en todo R2, así que va a ser continua también en este dominio. Entonces se aplica el teorema de Weierstrass. Entonces, ya de antemano, antes de empezar, sabemos que tiene que haber, hay máximo y mínimo absolutos. Entonces, ¿cómo lo buscamos? Bueno, una estrategia común de búsqueda, y es la que realmente funciona en casi todos los problemas que vamos a enfrentar, es buscar por separado
en el interior y en el borde. Entonces buscamos en el interior del conjunto y en el borde. Bueno, en el interior, ¿cuál sería? Bueno, el interior del conjunto es la elipse con la línea punteada, la parte de adentro. Entonces, decimos, bueno, buscamos en el interior, ¿no? Esto es el interior. Fíjense que el interior es el conjunto al que le estamos quitando los puntos del borde, ¿no? A menos su frontera. Bueno, fíjense que lo siguiente ahora, este razonamiento es para este ejemplo, pero es para todos los ejemplos del mismo tipo donde busquemos en el interior. Si hubiera un punto máximo o mínimo en el interior, estaría acá. Podríamos dibujar un disco. Supongamos que este es un extremo, ¿no? En este punto P, en P hay un extremo. Bueno, si hay un extremo absoluto, ¿no? Porque estamos hablando de extremos absolutos, es lo que garantiza el teorema de Weierstrass. Entonces, en particular, sería un extremo, fíjense, sería el punto, por ejemplo, máximo dentro de un disco. Como esto está en el interior, podemos dibujarle un disco centrado en P que esté todo adentro del dominio. O sea que P sería un extremo absoluto, entonces sería un extremo entre los puntos del disco este. Es decir, eso implicaría que P sería un extremo local. Porque es el máximo en un disco. Ahora, si es un extremo local, tiene que ser un punto crítico de la función. Bueno, este razonamiento que vale en este ejemplo vale en general. Cada vez que un punto quiera ser extremo en el interior del dominio, va a tener que ser un extremo, un punto crítico. O sea, va a tener que ser un punto donde o no exista alguna de las derivadas parciales, o bien existen las derivadas parciales y valen cero. Como esta función x menos y es claramente C1 y C2 y lo que quieran, entonces esto va a implicar que va a tener que ser fx igual a 0 y fi igual a 0. Va a tener que pasar esto. Ahora, ¿qué pasa en este caso? En este ejemplo. ¿Cuánto vale fx? Vale 1. ¿Cuánto vale fi? Vale menos 1. Es imposible que pase esto. O sea que en este ejemplo especial no va a haber ningún punto crítico, por lo tanto no va a haber ningún extremo en el interior. En otros ejemplos podrían ocurrir, después vamos a ver otro donde sí, pero bueno, en este no. O sea que la conclusión acá es que no hay extremos en el interior. Como sabemos que sí hay máximos y mínimos absolutos, van a tener que estar en el borde. Entonces ahora buscamos en el borde. Bueno, pero el borde ya sabemos que es el conjunto x cuadrado más y cuadrado sobre 4 igual a 1. Y ese problema ya lo resolvimos antes. Encontramos un punto P sub 1 que era poniendo coseno de T1, seno de T1, que era un valor que había que calcularlo todavía, meterlo en la calculadora, digamos, y un punto P sub 2, que era coseno de T2, seno de T sub 2. El P sub 1, me acuerdo el dibujo de la función, tengo más atrás, este era mínimo,
de f, y este era el máximo de f. Claro, era el mínimo, el máximo de f en esta curva, pero como la función tiene que tener un mínimo y un máximo en todo A, este va a ser el mínimo de f en A, y este va a ser el máximo de f también en A, porque en el interior no había. Entonces los que están en el borde son los extremos. Bueno, este es un ejemplo típico. Buscamos en el interior, buscamos en el borde y vemos. Déjenme hacer otro ejemplo para reforzar esta idea y ver un poco cómo es en otros casos. Otro ejemplo. Bueno, el siguiente ejemplo vamos a considerar como dominio A. Triángulo de vértices 0, 0, 2, 0, 0, 2, con el interior, ¿no? O sea, el borde y el interior. Todo el polígono, digamos. Este sería el conjunto A. La función que vamos a considerar es f de xy igual menos x cuadrado más 2x menos 3y cuadrado más 6y más xy. Bueno, entonces, primera consideración que hacemos es que el dominio es compacto porque se puede tapar con un disco, es acotado y contiene a su borde, es cerrado. La función también es continua porque es polinomial, suma de funciones continuas, etc. Así que sabemos que hay extremos globales, absolutos. De f en el conjunto A. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrarlos? Bueno, buscamos en el interior y buscamos en el borde. Entonces, buscamos en el interior. Igual que antes, si es un punto, un extremo en el interior, va a ser un extremo local y entonces va a ser un punto crítico. Así que acá vamos a buscar los puntos críticos de f. De f, pero que esté en el interior de A. ¿Qué quiero decir? Que si buscando donde las derivadas se anulen, nos apareciera un punto en algún lugar del plano que esté fuera de A, hay que descartarlo, no sirve, está fuera de la discusión. Entonces hacemos fx, perdón, hacemos fx, que es menos 2x más 2 más y, hacemos fi, que es menos 6y más 6 más x, y bueno, y igualamos a 0. Por ejemplo, de la primera ecuación se puede despejar que y es igual a 2x menos 2. Reemplazar esto en la segunda. Entonces nos va a quedar, si no me equivoco,
espero que no, x igual a 18 sobre 11 e y igual a 14 sobre 11. O sea que el punto, nuestro primer punto crítico sería, bueno, está por verse si es un punto crítico porque debemos chequear que está en el interior. Fíjense que esta línea que está acá es la línea x más y igual a 2. Así que fíjense que si hacemos acá x más y, nos da 32 sobre 11, que es casi 3. Por cierto, es más grande que 2. Así que está por fuera. O sea que este punto no está en el interior de A. Entonces, de vuelta, debido a las limitaciones del dominio, el punto crítico este no sirve. Entonces este no lo consideramos. No hay puntos críticos en el interior, entonces buscamos en el borde. Bueno, fíjense que el borde consiste de 3 líneas. Vamos a llamar a esta L1. Esta línea es L2. Y esta línea L3. Lo que necesitamos, como hicimos antes, es parametrizar el borde, pero no hace falta hacer una sola parametrización para todo el borde. Podemos estudiar el borde, las 3 líneas por separado, y entonces buscar puntos críticos, buscar posibles extremos en L1, luego en L2 y luego en L3. ¿Cómo hacemos para hacer esto? Bueno, como son curvas, las parametrizamos. Son en realidad segmentos, así que son muy fáciles de parametrizar. Podemos usar una regla general o, digamos, habíamos dicho que esta era la línea x más y igual a 2. Así que podemos poner, esta es la línea y igual a 2 menos x. O sea que esto se pueden parametrizar de la forma x, 2 menos x. Y x va a estar entre 0 y 2. Esto también lo podemos parametrizar. La línea L2 es esta de acá, es muy fácil. Son puntos de la forma 0, i con i entre 0 y 2 también. Y la línea L3 también es fácil de parametrizar. Son puntos de la forma x, 0 con x en 0, 2. Bueno, entonces tenemos que buscar posibles extremos en L1. Entonces vemos cómo es qué pinta tiene la función cuando la miramos en los puntos de esta parametrización. Y lo que hay que hacer es la fórmula de la función, reemplazar. La fórmula de la función estaba por acá, era menos x cuadrado más 2x menos 3 por i. Bueno, en lugar de i tenemos que poner 2 menos x al cuadrado más 6 por 2 menos x más x por 2 menos x. Bueno, entonces lo que nos quedó es estudiar esta función en el intervalo 0, 2. De vuelta es un problema de una variable, incluso un problema muy sencillo porque nos queda una cuadrática. Estudiar máximos y mínimos de una cuadrática en un intervalo es un problema sencillo. Uno mira el vértice y mira los extremos y con eso ya sabe los posibles extremos. Bueno, hacemos lo propio en L2. Ahí los puntos de la forma 0, i. La función va a ser 0x cuadrado, 2, va a quedar menos 3y cuadrado, más 6i,
de vuelta en el intervalo 0, 2. De nuevo es una función cuadrática, le buscan los máximos, los mínimos, etc. Y otro tanto en el E3, donde vamos a tener los puntos de la forma f de x, 0, que van a ser la forma menos x cuadrado más 2x, también en intervalo 0, 2. Entonces de acá vamos a sacar tres posibles, o un máximo y un mínimo, digamos, llamémoslo P1, P2, máximo y mínimo. Acá sacaremos 2, P3, P sub 4, máximo y mínimo de la función en este intervalo, ¿no? De esta cuadrática. Y acá, digamos, el P sub 5 y P sub 6, máximo y mínimo. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es el máximo y mínimo de la función? Chequeamos cuánto vale f en P1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5, P sub 6. Si en el interior nos hubiera aparecido alguno, que no nos apareció, lo agregaríamos a esta lista también. Y nos fijamos dónde vale más. Ese va a ser el máximo. Donde vale menos. El mínimo. Máximo y mínimo absolutos de f en A. En síntesis, que combinando lo que aprendimos sobre puntos críticos la clase pasada y recordando cómo hacer parametrizaciones y cómo estudiar problemas de máximos y mínimos en una variable, podemos calcular extremos de funciones en dominios compactos de R2. Bueno, básicamente esta es la teoría. Quería hacer mención a otros problemas que aparecen en la guía. Hay problemas de calcular cuando algo es máximo, es óptimo. Problemas de optimización se puede llamar. Problemas donde les piden construir una caja con dimensiones óptimas o encontrar el punto de una cierta superficie que está más cerca de otro punto fijo, etc. Voy a hacer un ejemplo de estos últimos, de un problema de distancia, porque acá hay un par de ideas que me parece que vale la pena fijar. Y estos problemas de distancia vienen formulados de la siguiente manera. Dicen, bueno, hallar la distancia mínima. En algún caso también podría decir máxima. Son más comunes los problemas de distancia mínima, pero bueno, también podría ser máxima. De una curva barra superficie, que es decir, una curva o una superficie, a un punto fijo P. O sea, el punto, hay un cierto punto, digamos P, y hay una cierta superficie, por ejemplo, podría ser una curva, y lo que queremos ver es cuáles de todos los puntos de la superficie, cuál es el que está más próximo, por ejemplo. Bueno, vamos a atacar este tipo de problemas con un ejemplo. Para hablar en concreto. Ejemplo sería hallar el punto, el o los de punto de el punto o los puntos, ¿no? Porque por ahí hay más de uno, de la superficie x más y más z cuadrado igual a 1, que esté más próximo, o que esté más próximo al origen.
0, 0, 0. O sea que acá estaría el origen, acá estaría la superficie y la idea sería encontrar cuál es el punto que está más cerca. Bueno, en todos estos problemas de encontrar el punto que está más cerca, lo que queremos que sea más corto, es decir, mínimo posible, queremos encontrar un mínimo de la distancia. O sea que aquí la función es la distancia. La función a considerar es la distancia. Bueno, ¿distancia entre quiénes? Entre algún punto, digamos, X y Z, arbitrario de la superficie que se va moviendo por distintos lugares, y un cierto punto fijo, P, que en este caso es el origen. O sea, la función a considerar es la distancia entre X y Z en la superficie, vamos a llamarlo S, esta sería la superficie, entre S y el origen. O sea que la función sería la raíz cuadrada, la distancia de x y z 0, 0 es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bueno, acá hay una cosa que ocurre en todos estos problemas que simplifica mucho los cálculos y es la siguiente. Queremos que esta cantidad sea mínima. La raíz cuadrada va a ser mínima cuando lo de adentro sea mínimo. Lo será, pongámosle, cuando lo que está adentro es mínimo. En otras palabras, que en vez de lidiar, en vez de trabajar con la función raíz cuadrada, podemos poner como función lo que está dentro. Esto no es indispensable ni esencial, pero simplifica mucho los cálculos. Es más fácil hacer derivadas y cuentas con esta función que con esta. Entonces, usando este argumento de carácter general, trabajamos con esta función. Entonces tenemos que encontrar el mínimo de esta función, pero ¿entre quiénes? Entre puntos X y Z que están en S, es decir, que cumplen una cierta ecuación, que es la ecuación de S, que cumplen X más Y más Z cuadrado igual a 1. Bueno, eso quiere decir que los puntos que están acá van a tener siempre como característica que Z cuadrado, por ejemplo, va a ser 1 menos X menos Y. Entonces lo que podemos hacer es reemplazar esta condición en la función y nos queda una nueva función que rinde cuentas de la distancia, pero también del hecho de que el punto esté en la superficie. O sea, se resume todo en una sola fórmula que es más simple. Vamos a llamarla G de XY, que es reemplazar Z cuadrado aquí, y entonces va a ser X cuadrado más Y cuadrado más, en vez de Z cuadrado, 1 menos X menos Y. Bueno, entonces como estamos buscando máximo, mínimo de esta función, lo que es, y el dominio en principio serían X, Y por cualquier lado, si es que no es un ejemplo de lo anterior en principio, lo que buscaríamos serían los puntos críticos. Hacemos las derivadas parciales. 2x menos 1 respecto de x, respecto de y, va a quedar 2y menos 1. Y encuentro un único punto igual a 0. Y encuentro un único punto crítico que es el 1 medio, 1 medio. Bueno, si quisiéramos podríamos hacer lesiano aquí.
el lesiano es hacer las derivadas segundas. Hacemos derivadas respecto de x, me da 2. Derivadas respecto de y me da 0. Derivada respecto de x, acá esta de vuelta a 0 y esta de vuelta a 2. Bueno, si le aplicamos el criterio lesiano, el primer número es positivo y el determinante es 4, que también es positivo, o sea que en el punto P hay mínimo. Pero ¿qué pasa? Es un mínimo local. Entonces, hacemos un dibujo. Pongámosle que esta fuera la superficie. Que acá está el origen. Estamos a la búsqueda de este punto, ¿no? Y lo que encontramos es un mínimo local, por ahora. Pero es el único posible. ¿Cómo sabemos que es la respuesta a nuestro problema? Bueno, acá podemos razonar, de dos maneras. Una diciendo, bueno, como me están pidiendo que encuentre un mínimo, tiene que ser el mínimo de la función, porque me lo están pidiendo, ¿no? O sea, la única posibilidad es que sea este, ¿no? El que abajo tiene un medio, un medio. Y la altura después la vemos. Pero ¿cómo podemos argumentar para saber que este es realmente el mínimo? Bueno, hay un recurso que suele funcionar, que es el siguiente. El problema con este conjunto es que, primero, necesitamos en realidad dos cosas acá. Porque este es un problema en R3. Y nosotros vimos el teorema de Weierstrass hasta el R2. Bueno, haría falta de tener un teorema de Weierstrass en R3. Bueno, eso hay, enseguida lo menciono. Ese sería el primer obstáculo. Tener un teorema que diga que si el conjunto este fuera compacto, entonces tendría que haber un máximo y un mínimo. Ahora bien, esta superficie S, no sé si es compacto. Está definida por una igualdad, ¿no? Por una ecuación. Eso va a decir que es cerrado. Pero, ¿cómo sabemos si lo podemos... Bueno, para que sea acotado en R3, en lugar de taparlo con un disco, habría que taparlo con una bola de R3, con una pelota. ¿Cómo sabemos que podemos tapar esta superficie con una pelota? En realidad no lo sabemos. Es más, el hecho de que hayamos encontrado un solo punto crítico nos debería decir que no debería ser cerrado, ¿no? Porque si hubiera sido... no debería ser acotado, porque si hubiera sido acotado, tendríamos que haber encontrado un candidato máximo y un candidato a mínimo, y encontramos solamente un candidato a mínimo. O sea que incluso la teoría nos diría que no debería ser compacto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como nos están pidiendo la distancia mínima, una posibilidad es hacer lo siguiente. De este punto que ya encontramos, que sería un medio, fíjense que para la z, en realidad encontramos dos puntos, ¿no? Porque ¿quién sería la z del punto? La x del punto es un medio, la y del punto es un medio. ¿Quién es la z? Bueno, lo que sabemos que z cuadrado es 1 menos x menos y. Así que z, acá quedó fácil. 1 menos x menos y es 0, o sea que esto estaría con altura 0, no como se ve en este dibujo. Bueno, o sea que este sería el punto un medio, 0. La z sacó de acá. ¿Qué hacemos entonces? Medimos esta distancia. Es fácil de medir, ¿no? Es la raíz cuadrada de un cuarto más un cuarto. Me queda la raíz cuadrada de un medio, 1 sobre raíz de 2. Entonces decimos, bueno, tomemos una pelota, una bola, de un radio que sea más grande que 1 sobre raíz de 2. Por ejemplo, que pueda ser un medio. Toda la pelota llena, ¿sí?
y hagamos la intersección. Vamos a hacerlo en otra hoja para que se vea mejor. Es un recurso que se puede usar en casi todos los problemas de distancia mínima. Decía, teníamos la superficie esta que no sabíamos cómo seguía. Acá tenemos el origen. Y entonces dijimos, tomemos una bola, una pelota, y la corta bola cerrada de radio, Dije tomar un poco más que 1 sobre raíz de 2, por ejemplo, igual a un medio. Que sea más grande que 1 sobre raíz de 2. No, acá está 1 sobre raíz de 2. Entonces acá le tomamos un medio, dijimos. Toda la bola adentro, ¿no? Toda la bola pintada adentro. Y hagamos la intersección. S intersección la bola cerrada de radio un medio. Entonces nos va a quedar, en lugar de toda la superficie, solamente los puntos de la superficie, digamos, una cosa así, por ejemplo, ¿no? Sería la superficie S intersección la bola esta. Bueno, resulta que este conjunto sí es compacto. Y entonces la función distancia en este conjunto va a tener un mínimo. La distancia tiene mínimo y máximo. Claro, ¿cuál va a ser el mínimo? Bueno, los máximos seguramente van a estar ubicados sobre este bordecito porque están todos a distancia de un medio. Estos van a ser los que estén más lejos. O sea, acá va a haber muchos máximos a distancia de un medio. Pero ¿cuál va a ser el mínimo? Bueno, el mínimo tiene que ser este. No tiene más remedio. Es el único punto crítico posible. ¿Por qué ninguno de los que están acá puede ser mínimo? Porque están a distancia de un medio, que es mayor que 1 sobre raíz de 2. Entonces, con este sencillo argumento de recortar la superficie, asegurándose que el punto que era el candidato a mínimo esté, ya sí podemos decir que en un medio, coma 0, la distancia es mínima. Bueno, para poder hacer este razonamiento necesitábamos la tercera versión, digamos, del teorema de Weierstrass, que dice que si una función en un dominio A contenido en R3 a valores en R es continua y el conjunto A es cerrado y acotado, cerrado es que está tapado por una bola, lo tapa una bola, cerrado es que el borde que está incluido, una función con estas características alcanza máximo y mínimo absolutos en A. F alcanza máximo y mínimos absolutos en A. Bueno, me parece que es suficiente por hoy.